A todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un territorio que, confieso, para mí ha sido siempre bastante privado, pero que siento que ha llegado el momento de compartir. Vamos a hablar de algo muy personal, de esas experiencias que marcan y que a veces, por el pudor o por el miedo, guardamos solo para nosotros. Prepárense porque hoy Demet abre su corazón y comparte secretos de su vida íntima y, sorpresa. También vamos a hablar de un suceso que, francamente, todavía me pone los pelos de punta, un robo en casa. Sí, sé que suena como una combinación un poco inesperada, ¿verdad? Pero verán que todo tiene su conexión, o al menos, su impacto en mi vida. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta charla, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo que dice suscribirse. Conviértanse en parte de esta comunidad, porque aquí siempre hay algo nuevo y espero interesante que compartir. Han pasado muchas cosas en mi vida, algunas maravillosas, otras no tanto, pero todas me han moldeado y me han traído hasta este punto. Y creo que la vulnerabilidad, ese mostrar nuestras imperfecciones y nuestras luchas, es lo que nos hace más humanos, ¿no creen? Por eso hoy me siento con la confianza para abrir esa puerta y compartirles aspectos de mi vida íntima que hasta ahora he mantenido bajo llave. Y cuando digo íntima, no me refiero solo a relaciones de pareja, aunque eso también tendrá su momento, sino a esa intimidad que construimos con nosotros mismos, esa relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestros deseos, con nuestras inseguridades. Hablar de sexualidad, de autoexploración, de cómo hemos aprendido a querernos y a entendernos en esa faceta, creo que es fundamental. Saben, durante mucho tiempo las redes sociales, el mundo que proyectamos al exterior, está lleno de filtros y de versiones editadas de nosotros mismos. Y aunque es natural querer mostrar nuestro mejor lado, a veces olvidamos que la belleza y la autenticidad radican precisamente en la complejidad, en las sombras y en las luces. Y en mi vida íntima, como en la de muchos, ha habido un proceso de aprendizaje, de descubrimiento, de ensayo y error. He tenido momentos de duda, de vergüenza incluso por no encajar en ciertos moldes o por no sentirme como se supone que debía sentirme. Pero con el tiempo, con terapia, con conversaciones honestas con personas de confianza, he ido desmantelando esas barreras. Recuerdo claramente cuando empecé a entender que mi sexualidad no tenía por qué ser un tema tabú, ni algo que tuviera que ocultar. Es una parte natural y hermosa de la experiencia humana, y reprimirla o avergonzarse de ella solo limita nuestra capacidad de disfrutar y de conectar, tanto con nosotros mismos como con los demás. Hablar de esto abiertamente puede ser liberador, no solo para mí sino para ustedes, que quizás se identifiquen con algunas de estas experiencias. ¿Han sentido esa presión de cumplir con expectativas ajenas en cuanto a su vida sexual? ¿Han dudado de sí mismos? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría saber si les pasa. Este camino de autoconocimiento también ha estado marcado por la exploración. Y no me refiero solo a la parte física, sino a entender qué me gusta, qué me excita, qué me hace sentir bien, qué tipo de conexión busco en una relación. Ha sido un viaje de desaprender muchas ideas preconcebidas, de romper con mitos y de construir una relación sana y respetuosa conmigo misma. Es un trabajo continuo, claro, porque evolucionamos constantemente, pero el punto de partida es aceptarnos y valorarnos tal como somos, con nuestras particularidades. Durante mi adolescencia y principios de mi adultez, la información sobre sexualidad llegaba a cuentagotas, a menudo envuelta en secretismo o en una visión moralista que poco tenía que ver con la realidad de lo que sentíamos y explorábamos. Recuerdo haber buscado información en lugares poco fiables, en conversaciones susurradas, y sobre todo, a través de la observación de lo que parecía ser normal, a mi alrededor, un concepto que a menudo se basaba en expectativas sociales y culturales, más que en la experiencia individual. La presión por encajar en un molde preestablecido era palpable. Había una expectativa implícita de que la sexualidad debía ser de cierta manera, y si tu experiencia no coincidía, te sentías un bicho raro, o peor aún, defectuoso. La vergüenza era una compañera constante, oculta bajo una capa de aparente normalidad. La terapia fue un punto de inflexión crucial. Fue en ese espacio seguro, guiado por profesionales, donde comencé a desmantelar las estructuras de miedo y vergüenza que habían sido construidas durante años. Aprender sobre la diversidad de la sexualidad humana, sobre la importancia del consentimiento, sobre la comunicación abierta y honesta en las relaciones, me abrió los ojos a un mundo de posibilidades y sobre todo, a la validación de mi propia experiencia.
Descubrir que mis dudas y mis inquietudes eran compartidas por muchas otras personas fue un alivio inmenso. Me di cuenta de que no estaba solo en mi proceso de descubrimiento, y eso me dio la fuerza para seguir explorando y comprendiendo mi propia identidad sexual. La autoexploración, en este sentido, no es un acto solitario y vergonzoso, sino un viaje de autodescubrimiento empoderador. Implica prestar atención a las señales de nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a lo que nos produce placer y satisfacción. Se trata de derribar esos muros de tabú que hemos construido o que se han construido a nuestro alrededor. Es un acto de valentía atreverse a cuestionar lo que nos han enseñado, a desafiar las normas sociales y a abrazar nuestra propia individualidad. Para mí ha sido un camino de aprendizaje constante, de desaprender viejos hábitos y de cultivar una relación de profundo respeto y amor propio. Y ahora pasemos a la otra parte de la historia que, como les decía, puede parecer un salto, pero verán que la intimidad, en un sentido más amplio, se ve afectada por todo lo que nos rodea, incluso por las circunstancias más aterradoras. Les voy a contar algo que me marcó profundamente: el robo en mi casa. Fue una noche de esas que parecen sacadas de una película, pero lamentablemente, la realidad superó a la ficción. Estaba durmiendo como cualquier otra noche y de repente un ruido. Al principio mi mente intentó racionalizarlo, pensé que era el viento o algún animal. Pero el ruido se repitió y se hizo más insistente. Fue un instinto, una corazonada, algo me decía que no era normal. Me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora, con un miedo helado recorriéndome la espalda. Ver la puerta de mi habitación forzada, ver las sombras moviéndose, es una sensación indescriptible. La impotencia, la vulnerabilidad, la invasión de tu espacio más sagrado. En ese momento tu mente se acelera. Piensas en 1000 cosas a la vez. Tu seguridad, tus pertenencias, pero sobre todo, sientes esa profunda violación de tu intimidad. Tu hogar, que es tu refugio, tu santuario, se convierte en un lugar inseguro, en un escenario de pesadilla. Los ladrones entraron, se llevaron objetos de valor, pero lo que realmente se llevaron, o al menos intentaron llevarse, fue mi paz. Fue una noche que alteró mi percepción de seguridad de manera radical. El hecho de que un espacio que consideraba absolutamente seguro, mi hogar, pudiera ser violado de esa manera, me dejó en un estado de shock y vulnerabilidad profunda. Las horas posteriores, llenas de la llegada de la policía, del papeleo, de la evaluación de lo perdido, fueron borrosas. Pero el verdadero impacto llegó después, cuando me quedé sola en la casa, sintiendo la ausencia de la seguridad que antes daba por sentada. Después de que la policía llegó, de que todo volvió a la aparente normalidad, el impacto emocional fue enorme. Me costó mucho volver a sentirme segura en mi propia casa. Cada crujido, cada ruido, me ponía en alerta. Dormir se convirtió en una lucha, y la sensación de vulnerabilidad me acompañó durante semanas. Era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esa noche. Las luces encendidas, la puerta cerrada con doble llave e incluso durante el día, se convirtieron en mis compañeras constantes. El sonido de un coche pasando por la calle podía desencadenar una ola de pánico. La sensación de no estar segura en mi propio hogar era abrumadora y me afectaba en todos los aspectos de mi vida. Y es aquí donde conecto esto con la vida íntima. Porque cuando tu espacio más seguro es invadido, cuando sientes que tu privacidad ha sido violada, eso te afecta en todos los niveles. Te sientes expuesto, desprotegido. Y eso, queridos amigos, puede repercutir en tu intimidad. En cómo te relacionas contigo mismo, en cómo te abres a los demás. El miedo y la desconfianza son venenos para la intimidad. La invasión de mi hogar se sintió como una violación de mi espacio más íntimo, un lugar donde se supone que debo sentirme segura y protegida. Esta sensación de vulnerabilidad se extendió a mi vida personal. Me costaba relajarme, incluso en compañía. La constante vigilancia y el miedo a que algo similar volviera a suceder me hacían estar a la defensiva. En mis relaciones personales, me di cuenta de que estaba más reservada, menos dispuesta a abrirme completamente, temiendo que esa apertura pudiera exponerme a un nuevo daño. Era como si el robo hubiera activado un mecanismo de defensa en mi psique, cerrándome al mundo para protegerme. Me costó tiempo, mucho tiempo, recuperar esa sensación de seguridad. Tuve que tomar medidas, claro, mejorar la seguridad de mi casa, instalar nuevas alarmas, revisar cada rincón. Pero lo que fue realmente crucial fue el trabajo interior. Tuve que recordarme a mí misma que soy fuerte, que soy resiliente,
que aunque me hayan quitado cosas materiales, no me han quitado mi esencia, mi capacidad de amar, de sentir, de vivir. Este fue un proceso largo y a menudo doloroso, pero necesario. Las conversaciones sobre este tema, sobre cómo superar un trauma así, sobre cómo reconstruir esa confianza, son tan importantes como hablar de cualquier otro aspecto de nuestra vida. Porque la vida nos golpea, nos pone a prueba, y nuestra capacidad de seguir adelante, de sanar, de volver a abrirnos, es un testimonio de nuestra fuerza interior. A través de charlas con amigos cercanos, de reflexiones personales profundas y nuevamente del apoyo terapéutico, comencé a procesar el miedo y la ira que sentía. Aprendí a reconocer que el incidente no definía mi futuro ni mi capacidad de sentirme segura. Este evento me hizo reflexionar mucho sobre lo que realmente importa. Las cosas materiales se pueden reemplazar, pero la paz mental, la seguridad y la conexión humana son tesoros invaluables. Y esa experiencia, por terrible que haya sido, me hizo valorar aún más mi vida íntima, mi relación conmigo misma y con las personas que amo. Me hizo darme cuenta de lo frágil que puede ser esa sensación de seguridad y de lo importante que es cultivarla, tanto a nivel físico como emocional. Comencé a enfocarme en recuperar el control sobre mi vida, en pequeños y grandes pasos. Esto implicó desde redecorar ciertas áreas de mi casa para que volvieran a sentirse acogedoras, hasta reconectar con actividades y pasiones que me brindan alegría y paz. La meditación y la atención plena se convirtieron en herramientas valiosas para anclarme en el presente y reducir la ansiedad. También aprendí a ser más selectiva con las personas a las que permito entrar en mi círculo íntimo, buscando relaciones basadas en la confianza mutua y el respeto. A veces las experiencias más difíciles nos obligan a reevaluar nuestras prioridades, a mirar hacia adentro y a entender qué es lo que verdaderamente nos nutre y nos hace felices. Y en ese proceso he aprendido que la autenticidad, la vulnerabilidad y la conexión profunda son las bases de una vida plena, tanto en lo personal como en lo íntimo. La superación del robo me enseñó que mi capacidad de resiliencia es mucho mayor de lo que pensaba, y que el verdadero santuario se construye también desde adentro. Así que para resumir, hoy hemos tocado dos temas que, aunque parezcan distantes, están entrelazados en la experiencia humana, la exploración de nuestra propia intimidad, de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, y cómo eventos traumáticos como un robo pueden afectar esa misma intimidad y nuestra sensación de seguridad. Hemos hablado de la importancia de la autoaceptación, de la desmitificación de la sexualidad y de cómo superar adversidades para volver a sentirnos seguros y en paz. Ambas experiencias, la de la exploración de mi vida íntima y la del robo en mi casa, me han enseñado lecciones profundas sobre quién soy y qué valoro. Me han recordado que la intimidad no es solo la relación con los demás, sino fundamentalmente la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esa relación se nutre de la honestidad, la aceptación y la valentía para ser quien realmente somos, incluso cuando enfrentamos desafíos que nos ponen a prueba. Espero de corazón que esta conversación les haya resonado, que les haya aportado algo, quizás un poco de consuelo, quizás un impulso para reflexionar sobre su propia vida íntima o sobre cómo han enfrentado sus propios desafíos. Agradezco enormemente que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Sus comentarios son súper importantes para mí, así que por favor, déjenme saber en la caja de comentarios qué les pareció, si se han sentido identificados, si tienen alguna pregunta o si quieren compartir alguna experiencia. Y si les gustó este contenido y quieren ver más vídeos como este, no se olviden de darle ese pulgar hacia arriba, que me anima muchísimo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, de darle al botón de suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos.